Dios es quien nos da el entendimiento para podernos restaurar en cualquier área de nuestro proyecto de vida. Y así poder crecer, conociendo cuál es nuestra bendición y podernos afirmar, rindiéndonos ante su única verdad que es su palabra, para tener o aumentar la verdadera fe. ¿Qué me motiva estar hoy aquí? ¿Cuál es la razón por la que estoy hoy aquí, no? ¿Por qué estoy hoy domingo 20 de julio aquí en este lugar congregándome? Contéstese a sí mismo. Y junto a esa pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué sigo al Señor? ¿Para qué lo sigo? ¿Qué espero yo de Dios? ¿Qué estoy esperando yo de Dios? Hemos sido enseñados a través de los tiempos por una fe transmitida generacionalmente, por los conceptos de hombres que crearon las religiones. Y cuando el Señor toca nuestro corazón y nos hace ese llamado verdadero, a veces con dolor, a veces incomprensible, y en ese caminar, en ese trasegar, hay momentos en la vida, sin importar la edad, pero por lo regular ya hemos pasado buen tiempo cuando nos hacemos la pregunta: ¿y cuál es mi razón de ser en este mundo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi razón de ser? Hay personas que en este momento en su proyecto de vida laboral y financiero les está yendo muy bien, muy prósperos, están en esa época de éxito, pero todos sabemos que eso no es la vida totalmente. Hay momentos a favor, hay momentos en contra, y en este tiempo de estudio de la palabra del Evangelio del Reino, donde estamos ya terminando el capítulo 7 de Mateo, el Evangelio del Reino, llegamos a una enseñanza del Señor Jesucristo que nos responde esa pregunta, que es el título de la enseñanza de hoy: mi razón de ser en este mundo. Hay padres de familia que ya pasados los años, con nietos, personas ya con su pensión, otros hasta ahora empezando, que como está la vida hoy, la atmósfera espiritual y la realidad, se dice uno: ¿y qué? ¿Qué sigue ahora? ¿Qué viene ahora? Así que le invito a que leamos la palabra de Dios bajo el precepto de mi razón de ser en este mundo. Acompáñeme, por favor. Dice así la palabra en el Evangelio de Mateo, según San Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. En el nombre de Cristo Jesús proclamo la palabra de Dios y dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo primero que tenemos que entender es el tiempo en el momento en que nuestro Señor Jesucristo habla esta palabra. Recuerde que
Aquí está sentado solo ¿con quién? Con los apóstoles, con sus discípulos. Ni siquiera ellos han nacido de nuevo. El Espíritu Santo no ha sido derramado en la tierra. Él es un desconocido. Es el hijo de María. Y él está hablando aquí algo que en este momento, para el día de hoy, nosotros lo entendemos claro. Pero ubiquémonos ahí para entenderlo. Él está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor. Pero ¿quién lo llamaba el Señor en ese momento? Poca gente. Es más, los mismos discípulos dudaban de él. Creían cuando veían los milagros, las sanidades, los prodigios, ¿verdad? Pero es que aquí está iniciando el ministerio del Señor. Aquí todavía no se ha manifestado la gloria plena, que se manifiesta cuando todo está en contra, cuando Él muere y según sus seguidores y sus enemigos perdió todo. No era Él. Y Él está diciendo aquí, profetizando verdaderamente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Está hablando un lenguaje que ninguno de ellos entiende. Nosotros hoy lo comprendemos, ojalá. Y dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Perdón, le está hablando a sus discípulos que hacen parte del pueblo judío, de la única religión aceptada por el pueblo hebreo o pueblo judío, que es el judaísmo. Y ellos se esfuerzan o cumplen con una tradición. ¿Cuál? La ley. La ley que ya había sido contaminada por mandatos de hombres. Y viene aquí nuestro Señor Jesucristo y les dice, no basta que me digan Señor, Señor, pero si Él hasta ahí solo es el hijo del carpintero. ¿De qué está hablando? ¿Sí? Y se atreve a hablar algo que se cumplió y se sigue cumpliendo. ¿De qué manera? Muchos me dirán en aquel día. Dese cuenta que no ha terminado el ministerio, no ha muerto, no ha resucitado. Estamos en el 2025 y está hablando del fin de los tiempos. ¿Cuál día? El día del juicio. Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Pero es que hasta ahora está empezando. Él ni siquiera ha enviado a sus discípulos a hacer la obra. Donde ellos hablaron de Jesús, donde expulsaron demonios y donde hicieron milagros, aún sin haber nacido de nuevo. Porque los apóstoles, los discípulos reciben el nacimiento nuevo el primer día de la semana, cuando Cristo resucita. Está hablando un lenguaje que confunde. Y dice, sellando esa enseñanza, que Él les dirá ese día, aunque hicieron todo eso, nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Le quería dejar en claro a sus discípulos que la razón de ser de Él y de seguirlo a Él no era lo que hasta ese momento se llamaba como sobrenatural. Se podría interpretar como hay una corriente que es la corriente del cesacionismo, que cesaron el mover de los dones del Espíritu. No, ahí están. ¿Sí? El Señor sigue haciendo milagros, el Señor sigue profetizando y el Señor sigue expulsando demonios, pero les está dejando en claro algo. Esa no debe ser la razón de su fe ni de su vida. La razón de un verdadero hijo de Dios no se fundamenta en profetizar únicamente, en sanar enfermos y en expulsar demonios. Hace parte del llamado, hace parte del ministerio, hace parte de la vida, ¿verdad? Pero usted y yo, que somos estudiosos de la palabra, allí en Tesalonicenses, el apóstol Pablo, por el Espíritu, nos advierte a todos: tengan cuidado, porque para los últimos tiempos Dios mismo enviará un poder engañoso, con señales, prodigios, milagros,
para que aquellos que no fundamentaron su fe en la palabra sean engañados. Entonces, el hecho de que en algún lugar se profetice y eso se cumpla, se expulsen demonios y se hagan milagros y sanidades, eso no garantiza que la presencia de Dios está en ese lugar. Por eso le hacía la pregunta, ¿cuál es nuestra razón de venir a Dios? Estoy enfermo, pues Dios puede sanarme. Tengo una situación de lucha interna fuerte, Dios puede sanarte. No, Cristo te sanó, Cristo te liberó, ¿verdad? Y el tema de profetizar se ha confundido al día de hoy más con la adivinación. La profecía es venir a la palabra. ¿Qué es profetizar? Hablar la palabra. Y se ha confundido con dones del Espíritu, el don de palabra, de ciencia, del conocimiento y de sabiduría, que es lo que vamos a profundizar y a ver en los fundamentos bíblicos del reino, cuando pensamos que profetizar es que me adivinen la vida, que me digan qué va a pasar con mi futuro, si me voy a ganar la lotería o no. Y es allí donde el creyente se puede extraviar. El Señor Jesucristo aquí estaba anunciando algo que lo podemos encontrar en la comunidad de Corintio. Acompáñeme a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y está allí en el capítulo 1 versículo 4. Veámoslo por favor. Mira lo que dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Está hablando el apóstol Pablo. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Mire lo que Pablo habla de la comunidad de Corinto. En toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. 7. De tal manera que nada os falta en ningún don. La comunidad de Corinto era la comunidad con todos los dones espirituales, operacionales. Una comunidad llena de mover de dones. Pasemos al capítulo 3, por favor, Gabriel. Y mire lo que dice el capítulo 3 de esa primera carta a los Corintios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Era una comunidad llena de dones que no había entendido el propósito de Dios. Era una comunidad que, si usted ha leído la carta a Corintios, wow, todo lo que se vivenció allí, celos, contiendas, disensiones, situaciones que el mismo Pablo dijo, esto ni en el mundo se ve, lo que ustedes están viviendo. Y es una comunidad llena de dones. Volvamos al capítulo 7 de Mateo. Por eso el Señor hablaba, no todo el que diga Jesús, Jesús, entrará en el reino de los cielos. Capítulo 7, versículo 21. El título de la enseñanza es Mi razón de ser en este mundo. Aquí encontramos una sola razón de ser. ¿Cuál es? Entrar en el reino de los cielos. ¿A qué viniste a este mundo? A entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque nacimos en este mundo fuera del reino de los cielos. Y fuimos creciendo y nos sumergieron en una religión, en una creencia. Y solo hasta que verdaderamente entremos al reino de los cielos, podremos entender totalmente, bajo la voluntad de Dios, el propósito nuestro aquí en la tierra. ¿Ok? ¿Y cómo se entra en el reino de los cielos? Haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Está aquí. Está aquí. Por eso una persona que no tiene relación con la Biblia, ¿sí?, puede ser muy bueno
pueda que no practique conductas pecaminosas. Pero la pregunta es si quien está hablando aquí es nuestro Señor Jesucristo y está determinando un fundamento de reino. ¿Cuál es? Usted vino a este mundo a volver a Dios. Usted vino a este mundo a volver a Dios. Qué tremendo pensar que porque pertenecemos a una religión o porque nos portamos bien, ya estamos con Dios. O porque todo nos sale bien, estamos con Dios. No, la palabra enseña no todo lo contrario, sino enseña lo que usted necesita aprender, entender y vivir. Para que comprendamos lo que el Señor Jesucristo en ese primer encuentro con ellos, en ese momento en que los está discipulando, ¿verdad? Se amplíe mejor. El evangelista Juan nos lo explica en otro contexto de una realidad de Jesús. Necesito entrar al reino de Dios. Pregúntese a sí mismo, ¿ya entré en el reino? Pregúntele al que tiene al lado, dígale, ¿tú ya entraste al reino? ¿Tú ya entraste al reino? Ahora, ok, alguien que, pues, por fe, ¿no? Sí. ¿Seguro? ¿Ya entraste al reino de Dios? Porque tu razón de venir a este mundo fue entrar al reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que muchas realidades que nosotros enfrentamos, con las cuales venimos a Dios, se convierten en factores de distracción para que tú cumplas tu propósito acá. Y Satanás al día de hoy tiene el permiso de distraerte, dándote el milagro, dándote la señal, hablándote lo que quieres escuchar, con tal que no entres. El que tenga oídos que oiga. El que tenga oídos que oiga. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesucristo, ¿de qué manera? En una charla con al día de hoy, un obispo de esos tremendos, tomo como referencia a la institución católica, un hombre reconocido, o de pronto un senador de la República. Allí en el capítulo 3 de Juan nos explica con claridad nuestra razón de ser en este mundo. ¿A qué vine a este mundo? Y en el capítulo 3 dice que había un hombre de los fariseos, conocedor de la ley, de la Tanaj, ¿sí?, que se llamaba Nicodemo, principal y judío. Y dice que este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas que tú haces si no está Dios con él. Dese cuenta que él a los discípulos ya les había dicho: no es por señales. Este es un hombre reconocido ante la religión judaica, pero no era discípulo de Jesús. ¿Cuál era el motivo de venir a Jesús? Las señales. ¿Y qué fue lo primero que le dijo Jesús a sus discípulos? No es por señales, muchachos, pilas. Oye, pero qué tremendo. No es por señales, no es por milagros, no es por profetizar. Y háganme un favor, vayan, expulsen demonios, vayan, hagan milagros y vayan y prediquen. Pero no es por eso que van a entrar al reino. Oren por los enfermos y yo los sanaré, pero eso no te entra al reino. ¿Encontraste algún poseído? Tienes mi poder, expulsa el demonio, pero eso no te entra al reino. Habla mi palabra, enséñala, explícala. Expon mi palabra de qué manera que todo el mundo quede con la boca abierta, pero eso no te entra al reino. Y aquí encontramos a un maestro de la ley, una autoridad judaica respetada por el mismo gobierno romano, que viene al Señor y yo creo que no es coincidencia que dejaron claro, de noche, a escondidas. Y le dice:
Sabemos que usted viene de Dios por las señales. ¿Hacia dónde nos lleva hoy el espíritu de la palabra? Yo le hice la pregunta, ¿entramos ya al reino? Hay situaciones que te han acompañado, que nos han acompañado, que nos acompañan y que muy posiblemente nos acompañarán, que ni tú ni nadie entienden el por qué ni el para qué. Y que si no hay una vida conforme a un entendimiento de parte del Espíritu de Dios, tú puedes morir engañado sin saber que estabas en donde debías estar. ¿Por qué? Por la presión social y el sistema religioso. La religión es la que te dice cómo debes interpretar la Biblia. Y si tú no tienes una relación con Dios, sino que tu vida va a depender de lo que otro te diga de la Biblia, tú eres de la sinagoga de Satanás. Porque el primero que explicó esta palabra a la hija de Dios, Eva, fue Lucifer, y ahí fue donde se dañó todo esto. Permitido por Dios. Es importante que tú tengas una relación con Dios. ¿Por qué la gente se va de una congregación, aunque nunca han estado en la iglesia de Jesucristo? Porque no vienen siguiendo a Cristo, sino siguiendo hombres. Wow, este sí habla bonito. Uy, este sí habla lo que me gusta. Este sí impacta. Con este vamos a emprender. Voy a lograr mis sueños. Voy a lograr mis metas. Voy a lograr lo que quiero. Pues tú lo puedes lograr. Pero a lo que viniste no lo lograste, que era entrar al reino. Tú y yo vinimos a entrar al reino. No a cumplir sueños ni anhelos personales, artísticos, musicales, oratorios, expositores, conferencista o hacedor de milagros o qué. No. Pero eso hace parte de qué? De ese llamado. Cúmplalo, hágalo, pero no es por eso. No es debido al mover de los dones por lo cual nosotros entramos al reino. El miércoles escuchábamos la palabra que es por sus frutos. No es por los dones, es por el fruto. ¿Qué es el fruto? Es lo que garantiza que usted, estando aquí en la tierra, entró en el reino de los cielos. ¿Cómo sé que entré en el reino de los cielos? Porque hay fruto. Sigamos conectando. Pero una semanita atrás dijo, ¿y por qué miras la paja en el ojo del otro y no ves la viga que hay en ti? Le dijo, ¿por qué no dejas que saques primero la viga y luego la paja? Entonces, hoy en día el sistema religioso nos dijo que fruto era ¿qué? Mostrarle a los demás que yo tengo amor, gozo, paz, paciencia. Ok. Y si el otro tiene una viga, ¿qué es lo que va a haber en ti? Si tu razón de ser para entrar al reino de Dios es comportarte como un sistema de ciegos te dice que te debes comportar, ni entraste ni dejaste entrar. Porque las religiones te adoctrinan. Te dicen cómo debes hablar, cómo debes vestirte, cómo debes comportarte. Y cuidado, porque si no, usted es del demonio. Por eso la palabra dice que el mismo Lucifer se disfraza de luz. Y va más allá de lo que se muestra, lo que se aparenta, lo que se ve. Usted por fuera puede mostrar una cantidad de cosas. Cuando el profeta Samuel iba a nombrar al rey, la iba a embarrar porque traía la estructura de haber nombrado a Saúl, que era el más alto. Cuando le dijo, nómbrame a otro, vio al más alto de los hermanos de David, dijo, este es. Y dijo, ustedes juzgan por las apariencias, pero yo veo el corazón de los hombres.
Y nosotros juzgamos por la manera como la gente se comporta, y hemos aprendido a comportarnos dentro de la religiosidad de una manera sociocultural aceptable al medio que está ciego, totalmente ciego. ¿Ok? Y dice la manera como le responde el Señor cuando Él le dice señales. Claro, Él no era discípulo de Jesús, nunca fue discípulo de Jesús. El que no es discípulo de Jesús se queda con lo externo, se queda con las apariencias. El que es discípulo de Jesús sabe que para entrar al reino de Dios se necesita un proceso. Y que en ese proceso lo primero que Dios hace es preparar un terreno. Y que en ese terreno Él viene y siembra su semen, su semilla, su simiente. Y que con el tiempo esa semilla, ese semen de Dios, esa simiente se va gestando dentro de ese nuevo creyente. Y poco a poco va echando raíces, la parábola del sembrador. Y luego a su tiempo dará fruto al 30, podado, al 60, nuevamente podado, y al 100. Y entonces dentro de las congregaciones ni siquiera nos preguntamos, ¿y tú dónde vas? No es, ¿y usted qué? ¿Dónde está? ¿Cómo se ve? Porque juzgamos por lo que vemos, por lo que oímos, tocamos y sentimos. Y la aterrizada que le pegó el Señor a Nicodemo para explicarle a él y a todos nosotros. ¿Sí? Versículo 3, mira lo que dice el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, ni siquiera le dio explicaciones. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A los discípulos se las faltó de una, ¿no? Dijeron, ustedes vinieron aquí a entrar al reino. Ustedes vinieron aquí a entrar al reino. De nada sirve que me sigan si no entran al reino. La razón de ser, de seguir a Jesús, de congregarnos, de leer la palabra, de orar, de todo lo que hacemos, es entrar en el reino de los cielos. Y eso se manifiesta de una manera muy personal. Dice la palabra, no os engañéis, Dios no puede ser todo lo que el hombre sembrare. Quítale el contexto legal de la mala interpretación de la ley. El que estaba diciendo, usted puede engañar a todo el mundo, pero solo usted sabe dónde va. Solo usted sabe dónde va. Usted puede saber mucha Biblia, pero si tu saber de Biblia es solo para presumir y de pronto para pretender creer que sabes más que los demás Biblia, ok, bien. Todo lo que hagamos tiene que ir acompañado de ¿qué? De una medida. ¿Dónde voy? Porque en este camino hay caídas. En este camino hay momentos de desánimo. En este camino hay momentos donde real, mírame, real, vas a ver que todo se vino como abajo. Y si tú no estás paradito en tu proceso, aquellos que te decían que te amaban son los que te van a pisotear. Aquellos que te dieron la manito y la palmadita aquí son los que te van a pisotear. Por eso la palabra es clara, dice, maldito el varón que confía en el hombre. Esta mañana lo decía, en el camino hay que aprender a vivir con los Judas. Siéntate y come con ellos y salúdalos y deja que te den un besito, no te preocupes. Cada uno recoge lo que siembra. Entonces no te ocupes tanto por querer hacer las cosas para lo que los demás te aprueben. Ocúpate en tu intimidad con Dios. ¿Dónde vas en tu proceso? ¿Dónde estás en tu proceso?
Pueda que lo que los hombres estén viendo y tú estés viendo ahorita sea el peor momento de tu vida. Caído 3 metros bajo tierra. Estás bien mal. Pero escucha esa voz interna que no tiene palabras ni voces, que te está diciendo: soporta, resiste, aguanta. No sueltes el proceso porque estoy trabajando contigo. No lo sueltes porque estoy trabajando contigo. Y deja de hacer las cosas para los demás, que si tenés que quedarte totalmente solo es porque así lo necesitas. En el mover religioso, aquí en estos moveres, se levantan unas atmósferas de presión social, donde todo el mundo está mirando y ¿cómo? Y usted, y aquí, y allá, y qué le pasó, y qué no le pasó. Usted ya sabe cuál es el camino, la verdad y la vida. Por eso es importante esa relación con el Señor. Por eso es importante saber que Él prometió, juró y cumplió que siempre estará contigo, sobre todo en los momentos más duros de tu vida. En el momento donde todo el mundo se voltea, cuidado, te atreves a pensar que Dios también te se volteó. Van a venir esos que profetizan en el nombre de Jesús a decirte que ya no sirves para nada, que ya no puedes nada, porque es que estoy viendo en ti. ¿Y por qué no sacas la viga que llevas dentro de ti? Este proceso es muy personal. Y te paras firme con Él, o lo vas a demorar más, porque Él dijo: el que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno de entrar en el reino. No es digno. Porque es que quiero dejarle algo claro. Cuando Él está hablando a los discípulos, ellos todavía no tienen una formación espiritual. Aquí este hombre no tiene ninguna formación espiritual sino religiosa. Pero algo que dejó claro Él dijo: vine ¿por quién? ¿Por quién vino Él para que entraran al reino de los cielos? ¿Por quién? Por los pecadores, por los enfermos, por los caídos, por los menospreciados. Dijo: a ellos vengo yo. Ellos son los que me aceptan. Cuidado que un proceso de congregarte no te llegue a olvidarte de dónde te sacó el Señor. ¿Estamos? Bueno, ok. Y pues ahí vemos. Mira lo que dice el versículo 4, lo que responde Nicodemo. Dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No entendía, ni los discípulos le entendían. Y te lo digo con sinceridad, una de las realidades que más nos estancan en el proceso, más que practicar pecado, es pretender que entendemos con el hombre viejo. Pretender que ya sabemos. Aquí la pregunta es: lo que tú dices que sabes de Dios, ¿quién te lo enseñó? Si lo que tú dices que sabes de Dios lo aprendiste en un seminario, en un curso teológico, en una universidad, tú no sabes nada de Dios. Porque Él dijo: y todo el que sea enseñado por mi Padre, ese vendrá a mí. Y los que tenemos un proceso real con la palabra, usted puede arrancar a diario a leerse 40 capítulos diarios, 100 capítulos. Esa palabra no vuelve vacía, pero la medida del entendimiento y del crecimiento no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que te va diciendo: aquí te llevo, aquí vas, y haz un alto. Hay personas a las que el Señor les ha dicho: oye, despacio. No, porque mira. Despacio, párale. Párale ten misericordia contigo mismo y deja de
acelerar a los demás. Si tu proceso en verdad es con Dios, lo primero que quita el Espíritu Santo de tu vida es el afán, la ansiedad. Porque por lo regular eso lleva a una constante. ¿Cuál? Mostrarme a los demás. Que vean que yo sí. Que vean que yo. ¿Que le importa algo? Yo no sé si lo que le voy a decir ya lo sabía o no, pero si no lo sabía, créalo. El único amor más parecido a Dios es el de las madres. Pero el único error de una madre es que quiere lo mejor para sus hijos. El único errorcito. Es el único errorcito que tienen las mamás. Quieren lo mejor para sus hijos. Ni siquiera una madre sabe qué es lo mejor para sus hijos. A nadie le importamos. El ejemplo es de él. Vino y lo dio todo. Y en el momento que va a ser glorificado, en el momento que la gloria de Dios vuelve a la humanidad, a la tierra, su equipo de trabajo cuando tu vida vaya a ser glorificada, voltea a mirar que no hay nadie que le pueda robar la gloria a Dios. Tenés que estar solito, solita, puesta tu confianza. Vas a estar rodeado, pero por dentro sabes que el que lo hizo, lo hace y lo hará es Él. ¿Por qué? Porque pues cuando te dice, ¡ay, gracias hermana, gracias a usted! Y empieza usted a pagar favores y a pagar favores y a pagar favores, porque es que gracias a usted es que soy, es que usted da mucho, es que usted hace mucho, es que ¿qué? Cuando dé algo, délo a cambio de nada. Porque si usted recibió algo de alguien, fue a cambio de nada. Porque en este mundo lo único que no se deben de ver, en este mundo, en el mundo sin el Espíritu, es un favor. Plata se paga, pero un favor nunca se deja de pagar. Y que nadie te deba nada. Que nadie, nadie te debe nada. Nadie te debe nada. ¿Hiciste algo? Nadie te debe nada. Para que cuando alguien haga algo por ti, tú tampoco le debas nada a nadie. Punto. ¿Quién fue el único que hizo algo por nosotros? Jesús. Ahora, dentro de eso ya viene la formación, viene la madurez y viene el amor. ¿Cierto? ¿Cómo será el amor de poder agradecerle a alguien algo sabiendo que no le debo nada? O que alguien me agradezca algo sabiendo que yo tampoco. Él no me debe ni yo debo. Pero el amor está ahí. No confundamos, ¿eh? No confundamos. Porque ahí es donde se creó el trueque. De que te debo, me debes, te doy, te hago. Y ese es el caos de los matrimonios. Que yo te doy un besito, pero tú me das 3. Versículo 5, y viene el Señor y lo confirma y le dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto no se lo anunció a los apóstoles allá. Porque todo el que es discípulo, por gracia recibe el nacimiento. Todo el que es discipulado por Jesús recibe. ¿Él por qué se lo dijo a él? Pues como va a ver, sí. Necesitan nacer de nuevo. Necesitan nacer de nuevo. A los apóstoles simplemente les dijo, vinieron a entrar al reino de Dios. Solo síganme, manténganse aquí. Manténganse ahí. ¿Quién es Él? La palabra. Manténganse en la palabra. Manténganse en la palabra. El mantenerme en la palabra trae como consecuencia un nacimiento nuevo.
Porque si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios. Pero aquí lo dejó claro. El agua, que simboliza la palabra. El espíritu, que es la nueva naturaleza. La vida del reino aquí. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Todos somos nacidos de la carne. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿A qué vinimos a este mundo? A nacer del espíritu. ¿Cuándo sé que entré al reino? Cuando nací de nuevo. ¿Y cómo sé que nací de nuevo? Eso que tú manifiestas es una formación cultural o la nueva vida del espíritu. Hay gente que por naturaleza es muy buena gente. Hay gente que por naturaleza, porque así lo enseñaron desde chiquitico, se sacan el bocado de la boca y tome, mijito. Pero una cosa es lo que enseñan los padres y otra cosa es lo que nace del espíritu. Cuando tú lo haces sin esfuerzo y por naturaleza. Por naturaleza. Versículo 7. No te maravilles de que te dije. ¿Qué le dijo él a un hombre que todo lo tenía? Necesitas nacer de nuevo. ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos? Nacer de nuevo. Ahora la siguiente pregunta. ¿Usted ya nació de nuevo? ¿Ah? Amén. ¿Solo Marta? ¿Nadie más? ¿Aló? ¿Quiénes tienen un proceso con palabra? Es que ahí está la palabra de hoy. ¿Por qué duda? ¿Usted sabe quién es el que duda? El que nunca nació, su hombre viejo. Esa voz que le dijo, ¿cuál nació de nuevo? ¿No vio lo que hizo ayer? ¿No vio lo que dijo hoy? ¿No ve lo que está pensando? ¿No vio lo que esto? ¿No vio lo otro? Mire su pasado, mire aquello. El hombre viejo nunca nació de nuevo y es el que más escuchamos. No, bueno, ok, y si usted piensa que no ha nacido de nuevo, ¿cómo va a tratar al otro? Pues el otro menos, porque usted va a mirar al otro ¿desde dónde? Desde su mundo. Cuando usted juzga desde el hombre nuevo o del hombre viejo. Y cuando yo juzgo desde el hombre viejo, ¿qué estoy viendo? Lo que hay en mí y siempre va a estar ahí. Los discípulos no habían nacido de nuevo. Les dijo, vayan, profeticen, expulsen demonios, hagan milagros, pero cuidado que eso no es. Y aunque lo abandonaron, aunque lo dejaron, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Cumplió su labor. ¿Sí? Los que hemos aprendido de memoria Romanos, o los que lo han leído y lo conocen, dice, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Tribulación. ¿Quién nos podrá separar de la vida del Espíritu? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Nada. Nada. Pero el hombre viejo si no quiere eso. El hombre viejo solo quiere la comodidad. El hombre viejo quiere que todo sea bonito. El hombre viejo solo quiere vivir en la naturaleza del pecado. Y si tú si tú y yo no aprendemos a dejarnos llevar por esa naturaleza del espíritu, pues nos va a meter varios goles. Y durante buen tiempo el hombre viejo. Ok, sigamos adelante. Y termina el 8 diciendo, mire lo que dice el 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido. ¿Cómo es el que nació del Espíritu? No sabe. Esa parte se la explica a cada uno el Señor. Ahí yo no me puedo meter. ¿Qué es lo que quiere más el hombre viejo? Esta parte sí se la comparto. ¿Qué es lo que más quiere el hombre viejo? Muéstreme para dónde voy.
Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, 4, 5, a las 3, a las 5. Espacio y tiempo, lo que limita esta mente. Espacio y tiempo. El Espíritu nos liberó de eso. El que tenga oídos que oiga. Ey, no, ¿ustedes no han conocido a alguien esclavo del reloj? No del tiempo. ¿Qué razón? ¿Cuántas personas han conocido con Alzheimer? Personas que ya partieron esclavas. Una persona que nunca nació de nuevo y que llegó al Alzheimer. ¿Qué es lo que vive preguntando una persona con demencia senil o Alzheimer? ¿Qué hora son? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué día es hoy? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Porque el hombre viejo está encuadrado en esa realidad. Un hombre nacido de nuevo, usted pregúntele, ¿qué día es hoy? ¿Lunes? El que tenga oídos que oiga. Oh, Jesús, ¿qué hizo? Vino 3 años y caminó. Sí. Bien, continuemos. Si nuestra razón de ser, de venir a este mundo, es entrar al reino de Dios, y se entra cuando se nace de nuevo, Él no les dijo cómo. No les dijo cómo, simplemente les dijo, no se trata de que me nombren, no se trata de que hablen de mí, no se trata que hagan milagros en mi nombre, ni expulsen demonios, ni nada de eso. Se trata de que entren en el reino, pero no les dijo. ¿Por qué? Porque el requisito para entrar al reino era estar con Él. Y de eso se ocupó Él. Se ocupó, no, se ocupa. Él no te soltará. Oye, Él no te va a soltar. Él no te va a soltar. Él no te va a soltar. Vaya y compórtese como cabra, haga lo que quiera, pero Cristo no te va a soltar, porque la buena obra que Él empezó en nosotros, Él es fiel en perfeccionarla hasta ese día donde podamos decir, nada hice, Señor, lo hiciste tú. Nada hice, Señor. El punto es cuando la religión nos metió, que es por lo que nosotros hicimos. Sí, hay algo que hacer, pero lo está haciendo Él. Siervos inútiles somos. Entonces la entrada al reino no es por lo que hagamos. Lo que hacemos es porque ya entramos en el reino. Tú tienes tiempo para servir, ya entraste al reino. Tú tienes tiempo para la palabra, ya entraste al reino. Tú tienes tiempo para ir a dedicarle a otro algo, ya entraste al reino. No hay que hacer eso para entrar al reino. Eso se hace cuando tú entras en el reino de Dios. Tienes hambre por la palabra, ya entraste al reino. Tu razón de ser es orar la palabra, venir a escudriñarla no para conocimiento, sino para alimentarte. Entraste en el reino. Estás en el reino. Esa es esa señal. Entraste porque en cualquier momento puedes dejarlo todo. El verdadero llamado. ¿Sí? Santiago 1:18. Ellos estuvieron con la palabra viva, pero mire lo que dice a nosotros. Él, Dios, de su voluntad, no porque usted quiera o no quiera, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. ¿Por qué alguien nace de nuevo? ¿Por qué alguien nace de nuevo? Por voluntad de Dios. Ok, entonces, si tú ves que alguien es muy santo, no estoy hablando sarcásticamente, alguien obedece la palabra, ¿por qué lo hace? Ahí es donde nacieron las religiones. Oye,
¿Y tú cómo venciste ese vicio? ¿Y tú cómo dejaste de hacer eso? Ajá, ok, muy bien. Primero que todo, ¿tiene por ahí una ofrendita de esas que duelen? Ajá, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. Se perdió, mi hermano. Se perdió. Porque esas son las doctrinas de hombres con que Cristo no obedeció nunca y nos las dejó en claro. Es voluntad, ok. Y si Cristo vino del Padre y vino por los pecadores, ¿quién te dice que Dios te rechaza? ¿Quién? A ver, ¿quién? Satanás. ¿Y por medio de quién te habla? Del hombre viejo. Ok, muy bien, pero hagamos el ejercicio completo. ¿Y yo por qué rechazo al otro? Punto. Si Dios por su voluntad me acepta a mí, tal y como soy, no para dejarme así, sino para transformarme conforme a su diseño original, también lo hace con el otro. El punto es que cuando tú no tienes un proceso directo, real, sincero y verdadero con Dios, vives pendiente del proceso del otro. Y entonces te llenas de argumentos. Y usted ya, ¿cuánto lleva? Tiempo. Ya debería hacer espacio. Porque es que Dios. ¿Dios qué? Usted no es Dios. Si ya hizo algo en usted y usted ya hace algo que muestra que Dios está en usted, eso no se habla, eso se vive. Eso se expresa, eso se manifiesta. Uno de los momentos cruciales donde Jesús le rompe la cabeza a los discípulos es cuando geográficamente para ir a Jerusalén, desde donde estaban ellos, habían que pasar ¿por dónde? Por Samaria. Pero por el conflicto tenían que dar una vuelta grandísima. Y entonces cuando ya él dijo, bueno, tengo que enseñarle la verdad. Pero Señor. Y se sienta en el pozo de Jacob y les dice, vayan y traigan algo de comer porque ellos no van a aguantar el voltaje. Y cuando vuelven lo encuentran hablando ¿con quién? Con la samaritana. Y ¡ay, este loco qué hace! Tienes que enfrentar tus miedos. Tienes que enfrentar tus miedos. Bájate de esa nube de perfeccionismo y de santurronería y puritanismo y enfrenta tus miedos, porque detrás de esos miedos es que está la luz de la verdad. Usted puede ser un perfecto santurrón lleno de miedo y enfrentar los miedos solo de la mano del Espíritu Santo. Por eso dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces lo primero que Dios da a alguien que verdaderamente tiene un llamado de parte de Dios es palabra, no conceptos. Uy, escucha esto, escucha esta frase. Dejemos de hablar de la palabra y hablemos palabra. Dejemos de hablar de la palabra y hablemos palabra. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente, o sea, no de la carne, no de hombres, no de religiones, no de doctrinas, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso, él antes de partir, capítulo 24 de Mateo, ¿qué les dijo? ¿Qué más les recomendó? Mirad que nadie... Ok, entonces, cada vez que tú vayas a exponer tu fe, cada vez que tú expreses tu fe, ¿yo qué estoy haciendo ahorita? Expresando mi fe. ¿Qué es mi fe? La manera como yo interpreto la palabra y definitivamente voy en un proceso de vida, ¿cierto? No se trata de convencer a otros. El que convence es el Espíritu. Cada vez que tú expreses tu fe, vas a encontrar a alguien que te dice, no.
Yo veo otra cosa, yo veo aquí, yo veo aquello. Ok, perfecto. Expresa tu fe, pero respeta la manera como el otro también la expresa. Eso es fe verdadera. Respetarle al otro la manera como manifiesta su fe. Cristo no les impuso nada. Es más, les fue rompiendo con amor. Señor, es sábado, tenemos hambre. Coman. Señor, entonces muéranse de hambre. Así es sencillo. Decía mi abuela, el hambre te hará comer y el sueño te hará dormir. Y la religión lo que te hace es que meterte en una cárcel. ¿Usted qué le pasa? Estoy con Dios. ¿Dónde va? Camino a Dios. ¿Y qué tiene? Soy feliz. Pues sí, hay que respetarle. Pero sí es momento de que usted, mirando la realidad que está enfrentando, se atreva a decirse, ¿dónde voy, Señor? No se pregunte si es feliz o no. ¿Dónde voy? Y más lindo es decirle a Él, ¿dónde me llevas? No para dónde, porque ya sabemos para dónde vamos. Pues para el hueco todos vamos a morir. No, vamos al reino. Aquí vamos a entrar al reino. La pregunta es, ¿dónde me llevas, Señor? Esa persona que está viendo su hogar por destruirse, esa persona que está viendo realmente a sus hijos destruidos, su salud, sus finanzas, su proyecto de vida acabado. Deja de seguirle la telenovela al hombre viejo. Es hora que te pares firme en la fe verdadera y le digas, Señor, aunque no me contestes nada, yo te creo. Empezaste la obra y tú ya la terminaste. Y pase lo que pase, de aquí no me muevo. No es por lo que ves, es por lo que crees. Y acuérdate de los 3 amigotes de Job. Por ahí andan. Son los que más Biblia saben y la viven. Dios los pone ahí. ¿A qué los pone? A ver si tú estás paradito en Él o preguntándole a cada uno, ¿qué dice Dios que debo hacer? ¿Qué dice Dios que debo hacer? Lee la Biblia. Y cuando te encuentres con algo que sabes que es una estructura que tú no puedes vencer, la Biblia dice que Él ya la venció. Entra en ese proceso. Señor, ¿cómo es que tú ya venciste esto en mí? ¿Qué hiciste tú? ¿Cómo lo hiciste? Y suéltate. Ahora, todos hemos nacido de nuevo. ¿Estamos aquí o no? ¿Sí o no? Pero es que aquí hay una muy dura que la botó, fue el apóstol Pedro. ¿Por qué el apóstol Pedro? Cuidado con esto. Pablo no estuvo con Jesús y nos dejó la gran mayoría de sus cartas, ¿verdad? Pero el apóstol Pedro sí estuvo con el Señor, escúcheme muy bien, y las cartas de Pedro llevan un aderezo de ley y gracia que es único. Las cartas de Pedro llevan la ley que nunca fue abolida y la gracia que la trajo Jesús. La ley nos fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Y Pedro en su carta lo da. Primera de Pedro 2:2. Y mira esto tan lindo que nos dice. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella ¿qué? Wow, sí, claro que hemos nacido, pero hay que crecer. Hay que crecer. Hay que madurar. ¿Qué diferencia hay entre un niño y un adulto? Mañana, ¿qué horas entras a trabajar, a mitad? Esa risota que suelta. ¿Cómo que no? ¿Esta semana cuánto va a aportar?
Pregúntale a mi papá a ver qué va a hacer para conseguir. Nena, ¿cuánto tienes ahorrado para el arriendo del apartamento este mes? ¡Ah! ¿Con qué va a pagar el colegio? ¿Con qué va a comprar los cuadernos? ¿Sara? No, un niño no se preocupa por nada de eso. Entonces, antes pide. ¿Cuál es la característica de crecer? ¿Asumir qué? Responsabilidad. Cuidado, pero una cosa es la responsabilidad externa que debemos hacer, y eso se llama ser productivos. Usted puede producir mucho sin ser fructífero. Es más, la naturaleza de Satanás, ¿cuál es? Produzca, produzca, produzca. Entre más tiene, más es. No. Si usted es, usted tiene lo que necesita tener. Si usted no es, ser es nacer de nuevo. El nacimiento nuevo se da en el ser. Ese nacimiento nuevo del ser me da un saber. Y ese saber me lleva a un hacer. Es que eres muy bueno para construcción, me han dicho. Y para carpintería. Y para un saber. Y eso te da un hacer. Y eso te da un tener. ¿Cuánto gana un barrendero de la calle? Salario mínimo. ¿Cuánto sabe? Bachillerato nomás. Para que la alcaldía lo contrate, tiene que ser bachiller. ¿Ok? ¿Cuánto trabaja? 8 horas diarias. Llueva, trueno, relampaguee. Entonces él sabe poquito. 6 horas nomás. Ahora 6 horas. Bueno, listo, 6 horas, pero allá afuerita. ¿Sí? Él sabe solo bachillerato. Y él hace 6 horas en la calle, yo relampagué. ¿Y él cuánto tiene? Salario mínimo. Ok, un neurocirujano. Él sabe neurocirugía. Y él hace neurocirugía. Y en 6 horas se gana lo que el barrendero en toda la vida no gana. Ese es el sistema del mundo. Usted tiene por lo que sabe y por lo que hace, no por lo que es. Y la gente renunció al ser para tener. Y por eso queremos saber y hacer horas extras. El domingo no puedo ir porque hay que producir. Necesito el iPhone. Necesito. Les presento el sistema de esclavitud social. Y en el tener aparece Lucifer. ¿Cuál? Aparentar. Venimos. Pastor, hoy traigo el sobre lleno. ¿Lleno de qué? Desnudo vinimos, desnudo nos vamos. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Para que usted entre al reino de los cielos tiene que ser. Para que usted sepa lo que necesita saber, haga lo que tiene que hacer y tenga lo que necesita tener y deje de aparentar en la vida. Cuando usted ya es y sabe lo que necesita saber y hace lo que tiene que hacer, deja de ser esclavo. Porque la esclavitud viene, se los hablé hace 8 días. ¿Qué es la publicidad? El arma número 1 de un vendedor. ¿Y un vendedor qué es? El que te convence de que compres algo que no necesitas. ¿Y cuál es el arma número 1 de la publicidad? Hacerte sentir infeliz, inseguro. Compra esta crema y tu rostro cambiará de una, mi amor. Pero mi amor, vale mucho, no importa. O me quieres así de fea. Pero nunca entraste al reino de Dios. Por eso el Señor en Mateo 24:13 dijo: el que persevere hasta el fin, ese
será salvo. El que persevera en su proceso y conforme a la palabra, tú vas a saber en realidad cómo es que Dios te diseñó. Oiga, qué tremendo, ¿no? Hoy, pues yo no sé cómo va a sonar, ¿no? Pero hoy existen, de pronto en Cuba, no, aquí en Colombia sí, aquí en Colombia existen iglesias estrato 6, ¿verdad? ¿No? Sí, ¿verdad? Ahí dicen que puede entrar alguien con alpargates o mal trajeado. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Entonces, ¿qué puedes decir? Y tú, yo me congrego. Ah, qué chévere. Uy, qué chévere. Pero ustedes. Y entonces, cuando usted va a un lugar sin usted ser, y no va a ese lugar para que el Espíritu le confirme su ser a través de la realidad de los demás, a usted le va a molestar los que son o los que somos. Porque la característica de alguien que por la gracia de Dios es que dejó la hipocresía y existe el carácter para decirte: no seas hipócrita, mentiroso. Ay, no, eso no es amor. No me hable así, porque eso no es amor. El que es no necesita ni que le consientan, ni que le mimen, ni que le digan nada. Pero esa es la constante de hoy, en toda congregación. ¿Cuál es la constante? Que traten bonito a tu falso ser, a tu yo, a tu ego, para que siga durmiendo tranquilo. O despiertas, o el sistema te comió. Cuando alguien en el proceso de ser ya manifiesta el amor, dice la palabra que esa persona, ese ser, todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Todo es todo. Tú eres y yo, tú y yo somos semilla. ¿Dónde vas? Te la voy a poner mejor. Esa persona que tanto te mueve el piso, que tanto te molesta, que tanto te disgusta, pueda que duerma contigo o que la tengas en el trabajo o aquí. ¿Dónde va esa persona? ¿Dónde va de qué, pastor? En un proceso con Dios. ¿Qué si él ni conoce a Dios? Y entonces, ¿por qué te mueve el piso? Y si tú eres el que lo conoce, ¿cuál es tu afán? Si sembramos una semilla hoy, entonces acabo de sembrar mangostinos. Supongamos que usted es un mangostino. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Está regando? ¿Está abonando? ¿Está cuidando? Ese es el trabajo al que vinimos. Cuidar la semilla que hay dentro de nosotros. Este cuerpo se pudrirá, se lo comerán los gusanos. Pero la semilla que lleva adentro es la que nos va a dar, la que nos dio la vida eterna. Esa es la que tenemos que cuidar. Bajo ese orden de ideas, tú y yo vamos a cometer muchos errores, muchas caídas, muchas situaciones adversas, algunas provocadas por ti, consciente o inconscientemente, otras provocadas por el entorno. Oye, deja de mirar todo ello y céntrate en cuidar tu semilla. Porque dice la palabra de Dios que un día se encontró con una prostituta y le sembró la semilla. Y por esa prostituta todo ese pueblo no daba nada. Y tal parece que por esa prostituta que no daba nada, esa mujer guardó, cuidó, regó y abonó. Y muy posiblemente, no lo registra la Biblia, pero muy posiblemente está en el reino. ¿Por qué? Porque mientras se trabaja en lo espiritual, hay que saber que vienen toda clase de realidades.
¿Cuántos están acá? Colócate sobre tus pies. Colócate sobre tus pies. Revisa tu proceso en este momento. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas en ese proceso? ¿Dónde va tu proceso? Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Siendo pecadores, Señor, destituidos de la gloria de Dios, nuestro único fin, Señor, era la perdición, la muerte. Pero por tu gracia te ha placido darnos una nueva vida, Señor. Y esa nueva vida, que es la vida eterna, nos la diste en tu Hijo Jesucristo. Y el día de hoy nos la concedes por medio de una relación con tu palabra. Papá, solo tú sabes el momento exacto en el que vamos en nuestro proceso. Aún a veces como líderes manifestamos afán por ver crecimiento, multiplicación. Perdónanos si no es alineado con tu voluntad, Señor. Yo levanto mis manos y en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, porque toda vida, desde el año 2008 que nació este ministerio Camino de Vida Plena, que pasó por este ministerio y recibió la semilla de tu palabra, ninguna de esas almas se perderá ni volverá atrás. Vivirán el proceso que tú determinaste para todos y cada uno de nosotros. Pero todos aquellos que hemos venido a ti por medio de tu palabra, te damos gracias, porque por tu gracia, Señor, hemos recibido salvación. Hoy te pido, Señor, que traigas entendimiento a aquel que está pasando por un momento de confusión, de duda, de incertidumbre. Que traigas firmeza en aquel, Señor, que está tambaleando, que está débil física y espiritualmente. Señor, que traigas sanidad en el corazón de aquel que todavía ve la vida por medio de sus heridas del pasado. Y que traigas libertad, Señor, porque hace 2000 años lo hiciste, en aquellos que aún experimentan una cárcel en su diario vivir. Tú ya rompiste las cadenas, Señor. Gracias por tener misericordia y compasión de nosotros. Y que ese proceso que empezaste llega a su fin, para gloria, honra y alabanza tuya. Presenta delante de Dios esa persona que debe ser presentada delante de Dios. Ese cónyuge, esos hijos, esos hermanos, esos padres. Vamos, preséntalos y solo dale gracias a Dios, diciéndole: gracias, porque ya terminaste la obra. Así como lo estás haciendo en mí. Ahora confirma tu fe. Dile: Señor, te pido perdón por aquello como aún y en lo que aún flaqueo y soy débil. Pídele perdón, pidámosle perdón a Dios por aquellas conductas y hábitos que aún no son como agradan a Dios. Pidámosle perdón a Él de corazón sincero. Pero también pidámosle perdón a Dios por las conductas de aquellos que no están conforme a la voluntad de Dios. Que tu gracia sea derramada. Oramos por aquellos que nos ofendieron, nos hirieron, por aquellos que nos han faltado, Señor. Aquellos que dando nosotros amor nos respondieron con todo lo contrario. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Pero ante todo oramos dándote gracias por la obra perfecta que ya hiciste en nosotros.
y proclama la palabra conmigo. Diga: porque aquellos que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y háblelo sobre su vida, háblelo sobre su hogar, háblelo sobre sus hijos. Diga: todo ayuda para bien. Ahora dame fuerzas para seguir adelante. Y dame el entendimiento para que sea cambiado lo que necesita ser cambiado y transformado lo que necesita ser transformado. Y ante todo, dame la gracia de aceptarme tal y como soy, porque tú ya hiciste la obra en mí para aceptar al otro tal y como es. Amén. Y demos aplausos de alabanza al Señor. ¡Aleluya! Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.